La vida y el canto, el disco con la figura de Yupanqui en el medio y que une a Roberto y a Elo, nuestros invitados, nuestro invitado e invitada de hoy. Lo primero que le dije fuera de micrófono a Alcoya, le digo la vida y el canto, le digo el programa de radio de Antonio Carrizo de Radio Rivadavia. Sí. Y no es fortuito que hayas elegido ese nombre. No. Yo tuve la fortuna de conocerlo a través de un amigo cordobés, o sea, hijo de Juan Carlos Forteza. Era hijo de amigos de mi padre de Córdoba, sus padres eran amigos de mi padre. Y bueno, en ese tiempo mi padre no se escuchaba en las radios durante el proceso militar. Y este hombre, no sé cómo, averigua o me pongo en contacto con él, no recuerdo bien la circunstancia, pero voy a la radio y me dice, Colla, ¿por qué no me traes noticias de tu padre? Dice, porque yo puedo hacer que acá en la radio se cuente de la actividad de tu padre, porque mi padre actuaba en todo el mundo, recibía premios, eran épocas muy importantes artísticamente para él. Así que empecé a hacer eso. Entonces cada tanto iba, pero yo llevaba un papelito y con la idea de dejarlo. Me dicen, no, pasá al estudio. Entonces estaba Antonio Carrizo, otro muchacho, Mauro Viale, que aparecía con las noticias deportivas. Y bueno, ahí nos conocimos con Antonio, le di por supuesto la mano y le daba los papelitos y Antonio después leía las noticias de mi padre, ¿no? Entonces, y realmente fue un gesto, digamos, maravilloso, porque, bueno, de mi padre no se hablaba en las radios, estaba todo silenciado. ¿Dictadura estamos hablando? Sí, estamos hablando del proceso. Del proceso. Y ellos hablaban de tu padre al aire, un acto también de valentía, ¿no? Absolutamente, de coraje. Y de compromiso, además, bueno, Antonio era de General Villegas, paisano de la llanura bonaerense, entonces había un vínculo y además un hombre muy culto, ¿no? O sea, una persona que después y antes le había hecho unos reportajes fantásticos a mi padre. Así que bueno, cuando pensé en esto, digo, en estas canciones, en este nuevo disco, digo, tiene que ver con la vida nuestra, con la vida de mi padre. Y bueno, me pareció, y además siempre sentí la necesidad de agradecerle a don Antonio su gesto, ¿no? Y a su grupo, por supuesto. Así que por eso fuimos a la vida y el canto. Me encanta la historia y te iba a preguntar algo, ya me dijiste, pero si podés profundizar un poco más, mejor. ¿Cuál era la relación de tu papá con Antonio Carrizo? Era tenían una relación de paisanos. O sea, de paisanos, digamos, leídos, e interesados en los mismos temas. Yo lo recibía a mi padre, Antonio, en los estudios, ya sea de radio o televisión, lo recibía siempre con mucho, esa forma paisana, ¿cómo le va, Donata? Bienvenido. ¿No? O sea, esa cosa protocolar, digamos, del paisano, no solemne. Tratarse de usted también. Exacto, sí, de usted. Y dígame, ¿usted qué le parece tal cosa? ¿No? Entonces ahí le tiraba a mi padre el anzuelo y mi padre se enganchaba y obviamente contaba sus cosas. Pero tenían así ese trato y al despedirse era lo mismo. Bueno, ha sido un gusto, qué sé yo. Me hizo acordar un poco a esa relación que yo vi entre mi padre y Fangio, ¿no? También otro paisano de la llanura bonaerense. ¿Y cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, un gusto de saludarlo, de haber estado con usted. Esa cosa muy, pero no solemne, sino respetuosa, de paisanos, en definitiva. Entonces, y con Antonio era eso, ¿no? Aparte, bueno, un hombre muy leído, muy culto, es decir, y que sabía preguntarle a mi padre, tirarle las preguntas justas, inclusive, bueno, hablando de otros escritores u otros artistas, no, básicamente otros escritores o pensadores.
Y bueno, entonces, y eso a mí me ganó esto de que, bueno, cuando pensé en un título para el disco, dije, bueno, estoy relatando en los versos de mi padre la vida de mi padre, en los míos mi propia vida, y la vida y el canto. O sea, canto la vida de mi padre, aspectos de la vida de mi padre, y canto aspectos de mi propia vida. Elo, háblame musicalmente de Yupanqui. ¿Qué me puedes decir vos como profesional de la música? ¿Qué te puedo decir? Que musicalmente creo que lo que yo más rescato, lo que más me gusta es la austeridad de su música, de esa cosa como de ahorro, de no hay nada que sobre ni que esté de más. Creo que eso es una virtud. Una virtud, un arte, un talento muy, muy sutil, muy fino. Una vez alguien me dijo, no me acuerdo quién, que el artista se nota por lo que deja afuera más que por lo que pone, ¿no? O lo que escribe. Y entonces eso que él sugiere o calla, porque él hablaba mucho del silencio, y como el silencio es, digamos, romper el silencio tiene que valer mucho la pena. Entonces de ahí esa sutileza, creo que como músico, en su música puramente, más allá de sus versos, que son maravillosos, pero en la música está mucho eso rescato yo, me gusta mucho, como con tan pocos, aparentemente pocos elementos, se dice tanto, no hace falta tanto, ni tanto ruido, ni tanta cantidad para expresar cosas muy profundas, muy... Te saco de este contexto de luces, cámaras y formalidad. Y acción, sí. Y acción. Estamos en un asado. Ojalá algún día, ¿por qué no? Sí. Charlando, discutiendo, hablando, soñando. Y te pregunto lo que te voy a preguntar ahora. Si lo tuvieras ahí a Yupanqui, ¿qué le preguntarías musicalmente? La posibilidad de aprender de semejante figura, pero ¿qué te gustaría preguntarle? A lo mejor algo técnico, a lo mejor algo personal, a lo mejor algo artístico. Ay, qué difícil. Sé que es difícil la pregunta. Muchas veces me he preguntado qué haría. O sea, muchas veces me he preguntado qué pensaría él si me escuchara interpretar algo, y me da hasta vergüenza, te digo, imaginarme que él le escuchara, ¿no? Pero ¿qué le podría preguntar? No sé. No sabría qué preguntarle. Quizás me gustaría quedarme en silencio al lado de él y escucharlo nomás, sin preguntarle nada. Y ser coherente con lo que me decís de Yupanqui refiriéndose al silencio. Sí, escucharlo, realmente. Realmente, ¿no? Porque para preguntarle algo a él hay que también, ¿no? Es difícil. Pero te preguntabas esto de lo que yo te acabo de decir, ¿qué harías si lo tuviera él? ¿Qué haría él? en la presencia del...? Uy, sí, un montón de veces. Sí, porque es como entrar, incluso ir a tocar al museo, ir a tocar ahí a su lugar y su música, la música de Nenet, es como entrar en un mundo sagrado, entonces... Vamos a escuchar ahora, decime algo de lo que vamos a escuchar, cosa, Pajarillo. El mensajero. El mensajero. Nosotros, entre nosotros, le decimos pajarito del campo porque refiere al pajarito del campo, y es son unos versos que escribió mi padre, de algún muchacho campesino enamorado de una chica, pero que no se atreve a decirle nada, ¿no? O sea, un poco como aquello de Recuerdo del Portezuelo, ¿no? Es un poco la misma temática, pero expresada de otro modo y que musicalicé en forma de aire de bailecito. Pero habla de ese pudor paisano, me cuesta decirle algo como para arrimarme, ¿no? Esa cosa, ¿no? ¿Habrá habido algo de él ahí? Vaya, es probable, sí, alguna experiencia, alguna cosa, inclusive más, te digo, yo sé que alguna vez no sé si, bueno, algunos cordobeses se acordarán de Guillermo López, que había sido director de programas y con quien filmé todos los documentales de mi padre,
y él me contaba que le habían llegado noticias de unas cartas que le había escrito mi padre siendo muchachito a una niña de Pergamino, que a la época que nos enteramos ya era recontra abuela, pero que las había conservado las cartas. Después no sé qué pasó, yo ni indagué nada, porque bueno, eran cosas, digamos, de la intimidad de cada uno. Nos hubiera gustado tener esa carta. Claro. ¿Vamos a escucharla? Sí, ¿La interpretan? cómo no, El cómo no. mensajero. Pajarito del campo, cada mañana arrímale tu canto a su ventana, arrímale tu canto a su ventana. Tal vez si ella comprende por qué le cantas, serás chasqui de amores y de esperanzas. Serás chasqui de amores y de esperanzas. Tal vez ella lo sepa sin entenderlo, que de mi amor callado eres mensajero. Que de mi amor callado eres mensajero.